Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Power Around the World. En el video de hoy hablaremos sobre cómo comprar boletos para el parque Universal Studios Japan en las tiendas de conveniencia. También me gustaría aprovechar que para ir utilicé mi JR Pass para mostrarte un poco cómo lo puse en acción y la ruta que tomé para llegar al parque. Si te gustaría ver un video únicamente sobre el parque, te dejo por aquí arriba uno sobre el área de Super Nintendo y mi experiencia en Halloween. Pero si quieres ver otras áreas del parque, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios para realizarte ese video. Bueno pues, sin más preámbulos, vamos a empezar. Las tiendas de conveniencia en Japón sí que le hacen justicia a su nombre, ya que podemos encontrar muchas cosas. Tenemos lo típico, botanas, alimentos, café y bebidas, pero también podemos encontrar cosas como ropa de emergencia, maquillaje, skincare, máquinas para escanear, imprimir, cajeros automáticos, etc. Dentro de todo ello, en las tiendas de la cadena Lawson, hay también máquinas para comprar boletos para conciertos, eventos deportivos e incluso para parques como Universal Studios Japón. Las máquinas para comprar boletos se llaman Lopi y son de color rojo. Una vez ahí le damos clic en este menú que se traduciría a varios servicios, después le damos clic en la opción 1 y luego en la opción que se llama Lawson Chiketo, que sería boleto Lawson. Por cierto, mientras estaba editando me di cuenta de que en la pantalla anterior también estaba el botón de Universal Studios al que estoy por dar clic, pero bueno, en este proceso los botones naranja con un círculo son para confirmar y continuar el proceso, así que damos OK. Aquí me salió un menú y venían varios idiomas y dije, ¡yay! Lo puedo poner en inglés y le di clic. Pero me siguió saliendo todo en japonés. Bueno, en esta parte vienen los diferentes tipos de boleto que dejaré por aquí, como se leen en japonés, para que sea más fácil. Son de un día, 1.5 días, que el primer día la entrada es después de las 3 de la tarde y el segundo día es desde la mañana. Para 2 días, el pase de tarde, que es después de las 3 de la tarde, así como todos los pases express. Seleccionamos el pase que queremos, en nuestro caso de un día, y nos muestra el calendario para escoger la fecha de entrada al parque. Después de seleccionarla, nos pone los detalles que escogimos y los términos y condiciones. Le damos clic en siguiente y nos muestra el resumen de los boletos y confirmamos el tipo de entrada que queremos. Aquí solo me salió el que ya había seleccionado, así que no hay pierde. Después seleccionamos cuántos boletos queremos y de qué tipo. Los boletos para adultos son de estudiantes de secundaria hacia arriba. Los boletos de niños son de 4 años a estudiantes de primaria y los boletos de adulto mayor para personas de 65 años en adelante. Confirmamos también el costo del boleto y al continuar nos muestra la política de manejo de información personal. Después de pelearnos un poco con el botón de continuar, pasamos a esta pantalla en la que si tenemos alguna de las tarjetas de puntos que vienen ahí, las podemos usar. Nosotros no tenemos ninguna, así que le pusimos en la X, que significa no. Ahora vamos a llenar los siguientes campos con nuestra información personal. En la parte de arriba vamos a poner nuestro nombre con un nombre y un apellido, está bien, y abajo pondremos nuestro número de teléfono. Damos clic en siguiente y ahora vamos a ingresar nuestro correo electrónico. Y nos sale la pantalla final donde debemos confirmar que todo esté correcto para ahora sí pasar a pagar. Primero confirmamos que el pase escogido esté bien, te recuerdo los pases aquí en la pantalla. Después la fecha escogida, te dejo aquí el significado de cada kanji para que puedas entender la fecha. Y por último confirma que venga el nombre del parque, que aquí te dejo cómo se escribe en japonés, tu nombre y teléfono y la cantidad de boletos que quieres comprar. Si todo está bien, al darle clic en siguiente te sale un anuncio que dice que la operación ya no se puede cancelar. De nuevo le damos clic en el botón naranja y ahora sí nos va a imprimir el ticket para pagar. Con este ticket nos dirigimos a la caja registradora y ahí nos van a cobrar. Realizamos el pago. Firmamos el ticket y nos van a entregar nuestros boletos y ahora sí, estamos listos para ir al parque. Ya en la entrada solo escaneamos el código QR del boleto que compramos y a disfrutar. Ahora sí, me regresaré un poco en el tiempo para mostrarte cómo lo hicimos para llegar al parque. Para buscar la ruta yo utilicé Navitime, que es una aplicación diseñada para ayudarnos a los turistas con información como rutas, guías, cupones, etc. Especialmente útil si tienes el JR Pass, ya que te muestra qué trenes vienen cubiertos con tu pase. La aplicación se puede utilizar tanto en Android como en iPhone y el logo es este que ves por aquí. Por cierto, aunque el sitio web solo me da la opción en inglés, en mi celular lo uso en español.
En la parte de las rutas vamos a poner desde dónde salimos, en mi caso es Nagoya, y hacia dónde vamos. Para ir a Universal Studios, la parada es Universal City. Después nos pide la fecha y hora, podemos poner que saldremos en ese momento, mañana o buscar las fechas de nuestro viaje. Y en la hora puede ser la hora a la que queremos partir, llegar o buscar la primera o última ruta del día. Estas opciones son útiles si estás planeando y no sabes cuánto tiempo requieres para llegar a tu destino. Aquí en el pase turístico es donde seleccionamos Japan Rail Pass y le damos clic en buscar. Aquí en el sitio web muestra el mapa con la ruta, pero en la aplicación del celular muestra solo las opciones que vienen aquí del lado izquierdo. Nos va a mostrar varias rutas para que podamos ver la que más nos convenga. Generalmente muestra primero la ruta más rápida y económica y después va dándonos otras opciones con diferentes transbordos e incluso la opción de taxi. Al dar clic en alguna ruta, se va a ampliar la información y nos muestra de forma detallada los trenes para tomar. Si vemos este símbolo que dice JR Pass o Japan Rail Pass en la aplicación del celular, eso significa que ese traslado viene incluido en el pase. Al lado del horario viene el nombre de la estación como lo leemos en nuestro idioma y abajo viene cómo se lee en japonés para ayudarnos a ubicarla con las señales de las estaciones. Al lado de la figura del tren o metro nos muestra el nombre del tren que vamos a tomar, por ejemplo Hikari, Yamatoji, etc. Y abajo de este nos muestra la estación final del tren para encontrar el sentido correcto, ya que por ejemplo desde Nagoya puedes tomar trenes con sentido a Tokio o a Osaka. Esta información de la estación final te ayuda a tomar el tren correcto. Después nos sugieren cuál vagón subir para estar más cerca a la salida o al transbordo que sigue. Una vez que vemos todas las rutas podemos escoger cuál es la más conveniente para nosotros, ya sea porque todos los transbordos están incluidos en el JR Pass y no tendríamos que pagar nada extra, o porque es la que caminas menos, o porque es la más rápida, etc. Una vez que hayamos escogido la travesía que más nos conviene, ahora sí, vámonos al parque. El nombre del tren bala en japonés es Shinkansen, así que vamos a buscar en la estación los señalamientos con ese nombre y los vamos a seguir para encontrar la entrada. Una vez ahí, insertamos el pase en la ranura y recuerda recogerlo al final. Confirmamos en la pantalla en qué andén o plataforma debemos esperar nuestro tren, que en mi caso es el track 16, y nos vamos para allá. Ya en el andén hay pantallas donde puedes ver el nombre del tren, las estaciones en las que se detiene y los vagones que no requieren reservación. Si no realizaste reservación y solo ingresaste con tu JR Pass, te puedes sentar en cualquier lugar de los vagones marcados como Non-Reserved. Para ubicar el número del vagón podemos ver la barrera de seguridad, ya que cuando esta se abra, ahí estará la puerta del vagón del mismo número. Otra opción es mirar los muros. Una vez adentro buscamos un lugar y a disfrutar del viaje. Por cierto, para llegar a Osaka, el tren bala hace una parada en Kioto, por lo que podrías tomar esta misma ruta y bajarte unos 10 o 15 minutos antes. Si te interesa visitar esta ciudad, te dejo aquí arriba un enlace a mi video sobre qué ver en un día. Al llegar a la ciudad, cambiamos al tren local y con tu mismo JR Pass puedes hacer este cambio. Solo recuerda que sea en las líneas que dicen JR o sea JR. Y bueno, a veces puede suceder esto. Por diferentes razones el servicio se puede detener en alguna línea o puedes ir en hora pico y encontrar los trenes totalmente llenos. En estos casos, Navitime nos puede ayudar de nuevo a encontrar rutas alternas. Así lo hicimos y pues logramos llegar a nuestro tren. Que por cierto, justo un tren antes tenía el diseño de Universal Studios Japan. Casi nos subimos a ese, pero el que debía tomar era el siguiente y pues ese era normal, sin diseño del parque, así que tuve oportunidad de apreciarlo desde afuera. Y ahora sí, ya solo una estación de llegar. ¡Llegamos! Aún con la emoción, no olvides insertar tu ticket en la salida y más importante, no olvides recogerlo. Aquí la verdad ya solo es seguir a la gente porque todo el mundo vamos para la misma salida. Ahora sí, a disfrutar del parque. Si te gustó y ayudó este video, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos, familiares o conocidos que estén planeando su viaje a Japón. Y no olvides suscribirte para recibir notificaciones de los siguientes videos. Nos vemos a la próxima. Bye.